Buenas tardes, sean bienvenidos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Excelente, ¿verdad? Los felicito por la puntualidad, pues antes de iniciar la clase ya estaban como 20 personas ya listas esperando a que se les permitiera ingresar, ¿verdad? Entonces iniciamos esa semana de clases, espero que cada uno de ustedes, en la materia, ¿verdad? Porque ya vamos a media semana, espero que cada uno de ustedes pues se encuentre bien, que su familia se encuentre bien y que pues todo lo que estaba programado con respecto a actividades pues los hayan podido ir entregando en el tiempo respectivo, ¿verdad? Vamos a iniciar en la materia. Con respecto a esta parte, en la agenda tenemos la reflexión, retroalimentación y desarrollo del tema. En la reflexión, si se fijan a lo largo de toda esta semana, se ha estado trabajando qué tema en sí. ¿Qué tema es el que se ha estado trabajando? ¿Si alguien se recuerda? La asertividad. La asertividad, ¿verdad? Entonces, en esta pequeña imagen les muestra una pequeña descripción acerca de pasos para una comunicación asertiva, pero de nada nos sirve conocer qué es la asertividad, cuáles son los pasos y todo eso si nosotros no lo ponemos en práctica. Yo creo que quizás en esta parte de los equipos de trabajo que estuvimos formando, en la entrega del proyecto que para ustedes creo que fue el día lunes, tuvieron que aplicar muchas veces esto de la asertividad. Hay quienes me decían, mire, fíjense que el coordinador pues no nos ha convocado a reunión, ¿verdad? Entonces yo les decía, ok, entonces hay que preguntar y si no contesta, pues alguien más tiene que tomar la iniciativa y eso se le llama liderazgo, ¿verdad? Pero todo lo relacionado a la asertividad siempre tenemos que escuchar a las demás personas. Probablemente alguien se tardó en entregar la parte asignada porque tal vez no tenía el recurso o porque estaba pasando problemas emocionales o problemas económicos, o también últimamente hay muchas personas que el encierro les ha afectado grandemente, ¿verdad? Entonces lo más adecuado es escuchar, ¿verdad? Ver qué es lo que se tiene y ver cómo se puede ayudar a la persona. El ayudar no significa que solo uno va a hacer toda la tarea, ¿verdad? Para mí, si solo una persona hace toda la tarea, puede ser como un poquitito egoísta porque no deja que los demás se enfrenten a las dificultades que pueda tener el ejercicio o el planteamiento que ustedes hayan elegido, ¿verdad? Entonces siempre es bien importante que no pensemos solamente en nuestras condiciones, sino que pensemos en los demás. Preguntar, siempre hay un límite de tiempo, ¿verdad? Preguntar para ver qué es lo que sucede y ver cómo se puede ayudar a los demás. Entonces, eso sería como en relación a lo que es la comunicación asertiva. No sé si alguien quiere dar alguna opinión acerca de eso o cómo se lo puso en práctica al momento de organizarse con su equipo de trabajo. Solamente uno, nada más. Yo, señor, yo creo que así como usted le dijo, tuvimos que, en lo del trabajo de informática, tuvimos que estar de acuerdo todos, ¿verdad? Algunas cosas sí, tal vez no estábamos de acuerdo, pero aprendimos a tener una comunicación asertiva, ya que era por el bien de todos, ¿verdad? Como un bien en común. Excelente, gracias. Y también que pues los equipos se hicieron así al azar, ¿verdad? No los conozco así plenamente, decir, yo ya sé quién es Francisco, por ejemplo, no, ¿verdad? Entonces probablemente, como decía la señorita, no siempre estaban de acuerdo, pero se tiene que llegar a un común, ¿verdad? Y eso se lo aplica en todo, no solamente en la parte educativa, en su casa, con sus amigos, en todo, ¿verdad? En algún momento cuando ustedes se vayan a la parte laboral, igual también, ¿verdad?
van a haber objetivos que cumplir y pues tenemos que ponernos de acuerdo con las demás personas para lograr ese objetivo, ¿verdad? Ok, entonces eso era con respecto a lo que era la asertividad, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una pequeña retroalimentación antes de iniciar el tema. Hasta el momento, en las pocas sesiones que nosotros hemos tenido, hemos trabajado la temática de resolución de problemas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en este caso es comprender el problema presentado, ¿verdad? Es decir, que si nosotros no comprendemos ese enunciado, pues difícilmente vamos a poder, en este caso, poder presentar una solución, ¿verdad? Creo que en algunos casos de ustedes quizás fue un problema pensar en el enunciado del problema. Entonces, porque tenían que escuchar las opiniones de todos y sacar de todo lo que mencionaron lo mejor, ¿verdad? Cuando ustedes ya plantearon el problema, ya lo tuvieron claro, ya comprendieron cómo eran los procesos y todo, se viene a realizar el análisis del problema. En el análisis del problema, si se recuerda, acá nosotros tenemos la caja negra. Y en la caja negra, ¿qué elementos son los que nosotros tomamos en cuenta? Si alguien se recuerda. La entrada, el proceso, salida. Entrada, proceso y salida, ¿verdad? Entonces también nosotros decíamos que las variables, hay variables de entrada y hay variables en este caso de salida y probablemente más de alguno al momento de estar diseñando los procesos se dio cuenta que tuvo que trabajar con variables de proceso. Es decir, que antes tenía que hacer un cálculo para llegar o para obtener mi variable de salida final, ¿verdad? ¿Qué restricciones o qué consideraciones debemos de tomar en cuenta al momento de nombrar las variables, sin importar que sean variables de entrada o variables de salida? Ajá, los escucho. Creo que eran los datos que teníamos, ¿verdad? Los datos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener al momento de establecer el nombre de esas variables? Que en este caso, como decía la señorita, los datos, y estamos haciendo referencia a variables de entrada. ¿Qué consideraciones? Solo puede ser una palabra. Solo puede ser una palabra. ¿Qué más? Solo podían ser textos. No podían ser Números. números, ¿verdad? No podemos iniciar con números. ¿Qué más? ¿Alguien más que se recuerda? Símbolos no pueden ser símbolos, ¿verdad? No voy a decir que voy a trabajar con la variable dólar, entonces en vez de poner la palabra dólar, voy a utilizar lo que es el símbolo de dólar, no se puede, ¿verdad? Y con respecto a los nombres... No tiene que ser muy extenso. No tiene que ser muy extenso, excelente, ¿verdad? Por eso la señorita al inicio decía, puede ser una palabra, que sea una palabra representativa, y si usted va a utilizar dos palabras, pues no deje los espacios porque eso nos va a dar problema, ¿verdad? Cuando yo ya hice el análisis del problema, porque ya tengo claro qué datos necesito, hay quienes en los ejercicios que estuvieron consultando me enviaban como datos un proceso. No puede ser un proceso porque recuérdese que eso lo vamos a hacer en la siguiente etapa, que sería diseñar el algoritmo gráfico, que en otras palabras estamos hablando que es el flujograma, ¿verdad? Y ahí pues nosotros respetamos siempre el inicio, captura, validación, procesos y salidas. Siempre se tiene que tomar en cuenta estos pasos, ¿verdad? Que el algoritmo tiene un inicio, tiene una captura de datos y en la captura de datos, ¿qué variables colocamos? En la captura de datos, ¿qué variables colocamos? Nuestra variable de entrada. Nuestra variable de entrada, ¿verdad? Luego viene la validación. ¿Qué significa la validación? ¿Qué significa la validación? ¿Alguien que se recuerda? Sería como donde validamos los datos alfanuméricos. Validamos datos alfanuméricos. ¿Será que solo datos alfanuméricos? Ajá, tengo 105 participantes. ¿Será que solo datos alfanuméricos tenemos que validar? Ajá, sin pena, sin miedo.
Va, pues le voy a preguntar a Catherine Belén. ¿Será que solo datos alfanuméricos tenemos que validar, Catherine Belén? Natalia Abigail, ¿será que solo datos alfanuméricos? Ajá. Vaya, si no me contestan, voy a tomar en cuenta que no están en la clase, ¿verdad? Angie Elizabeth, ¿será que solo datos alfanuméricos? Ajá. Buenos días, dicen por ahí. Vamos a irnos por acá. Vamos a ver, Valeria Alejandra, ¿será que solo datos alfanuméricos? No importa si se equivocan, ¿verdad? Recuérdense que estamos aprendiendo. Ajá, los escucho. La pregunta es, como estamos hablando que al diseñar el algoritmo, en este caso hemos dicho algoritmo gráfico, estamos hablando que es lo mismo que el flujograma, lo que ustedes hicieron en su primera etapa del proyecto. Entonces, esto significa que nosotros tenemos un inicio, tenemos una captura y tenemos una validación. Entonces les pregunté qué significaba validar y por ahí el compañero decía significa validar datos alfanuméricos. Ahora la pregunta es, ¿solo datos alfanuméricos? Ok, dice Sergio. Dígame. Creo que también se pueden poner símbolos. Se pueden poner símbolos. Acuérdense que aquí tenemos que tener claro el concepto de lo que son los datos, ¿verdad? Tenemos alfanuméricos, tenemos lo que son números, tenemos en este caso la división de números enteros, números decimales, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con eso. Ahora vamos a avanzar un pasito más. Ese pasito más significa que nosotros vamos a comenzar a trabajar con el algoritmo codificado. Entonces, por esa razón es bien importante que se tenga claro estos pasos. Primero, comprender el programa presentado. Puede darse el caso que se le dé, usted lo lee, lo analice, investiga las palabras que no entienda, o puede darse el caso que usted lo tenga que formular, tal como lo hizo en el proyecto. Yo lo reviso, le voy a dar las observaciones para que esas observaciones usted las tome en cuenta para la segunda etapa. Después hicimos el análisis del problema y ahí hablamos que hay, en este caso, variables de entrada, variables de salida. Están los procesos, pero no detallamos mucho en ello. Luego viene el algoritmo gráfico, que sería el flujograma, y aquí sí detallamos en los procesos. Entonces, el algoritmo tiene su inicio, su captura de datos, y en la captura de datos ahí vamos a poner nuestras variables de entrada, vienen las validaciones y ahí es donde nos habíamos detenido, en donde las validaciones significa asegurarse que el dato ingresado sea correcto. Por ejemplo, ahorita a ustedes se les solicitó que cambiaran la fotografía de perfil, que pusieran el nombre bajo un formato para que cuando se esté en la sala de espera se identifique, si es estudiante de primer año, lo dejamos ingresar. Si no, pues, imagínense que por error se metió alguien de tercero, no tiene nada que hacer acá, ¿verdad? O alguien ajeno a la institución, como no cumple con el requisito, no se le va a validar para que pueda ingresar a la sesión, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos las validaciones, decidimos hacer los procesos, que serían los cálculos matemáticos, y luego la salida y finalizamos, ¿verdad? Entonces, hasta esa parte hemos llegado. Ahora vamos a avanzar y vamos a hablar del algoritmo codificado. En el algoritmo codificado, nosotros vamos a tomar como referencia el flujograma que ya hemos trabajado y vamos a, en este caso, trabajarlo con un IDE de programación, que en este caso, pues vamos a comenzar a trabajar con NetBeans, que en su momento, al inicio, le solicité que usted lo instalara, ¿verdad? Vale, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ahorita tienen que estar viendo ya mi pantallita. ¿Me confirman si ya están viendo la pantallita? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita en la guía de clase, perdón, aquí está, en la guía de clase, en esa semana, en esa primera clase vamos a hablar acerca de la estructura if, que eso no es nada más que las condiciones anidadas que usted colocó en el flujograma que ha presentado. Vamos a hablar acerca de la clase escáner
Y aquí le dice claramente que para esta clase pues ya es necesario que instale NetBeans, ¿verdad? En la clase 2 vamos a seguir trabajando con estos temas. Otro ejemplo o terminar el ejemplo si no lo llegásemos a terminar ahora, ¿verdad? Y antes que se me olvide, les voy a pasar este enlace. Este enlace va a ser para que registren la asistencia, ¿verdad? Esto es nada más para llevar un control de quiénes son los que han asistido a clases, los que están presentes. Entonces lo llenan. Después de finalizada la clase va a ser activo 5 minutos, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan acá, ¿sí? Y lo completen la asistencia. Señor, Hola. y ese va a ser enlace, un enlace aparte del que ya teníamos. Ya les había dado enlace para asistencia. El que nos dio a principio de año. Para toda la materia. Así en general. Yo les había dado uno. Vamos a sustituirlo por este, porque esa sería asistencia a clase de informática, no otro tipo de asistencia, ¿sí? Vaya, gracias. Ok. Vaya, entonces ahora vamos a hablar acerca de la estructura if, que ese sería el tema de este día, ¿verdad? Ya trabajamos lo que es el contenido socioemocional y básicamente la estructura if, que de manera indirecta usted ya la trabajó en el flujograma que presentó, me sirve para evaluar condiciones. Entonces, como ya vamos a dar el paso a comenzar a codificarlo, solamente vamos a ver en el flujograma, si yo tengo la situación 1, cómo lo voy a codificar. Eso es lo que vamos a ver nosotros ahorita, ¿verdad? Solamente vamos a aceptar acá a sus compañeros. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita directamente. Vaya, le dicen esta parte, quiero ver, parece que no me aparece por acá. Aquí está, bueno. Le dicen esta parte directamente que yo puedo tener la situación 1. La situación 1 es cuando tengo una condición, que puede ser una condición simple o puede ser una condición compuesta, va a depender de la naturaleza del ejercicio. En la parte verdadera, que acá lo hemos manejado a la parte derecha, al lado derecho, no hay como ninguna regla general que diga que siempre la parte verdadera va a ser al lado derecho, sino que eso usted lo manipula como usted considere bien. Entonces, si se cumple, pues se van a ejecutar la instrucción 1. Ahorita solamente lo estamos viendo de manera generalizada y si no, pues no va a hacer nada. El si no se trabaja con la parte else. Entonces, si yo me voy a nivel de código, usted va a observar que en vez de colocar el rombo, yo voy a poner la palabra if y dentro de los paréntesis la condición, independientemente sea simple o compuesta. Para especificar la parte verdadera, abro y cierro llave y coloco todas las instrucciones o procesos que tenga. Como en la parte falsa no tengo nada, entonces sencillamente a nivel de código no voy a poner else, no voy a poner nada porque no se va a ejecutar nada. Esa sería como la situación más sencilla, digamos, que se pueda presentar. Luego tenemos la situación 2. En la situación 2 tenemos el caso, vamos a ver si se ve mejor acá. Tenemos el caso donde nosotros vamos a trabajar con tanto al lado izquierdo como al lado derecho, ¿verdad? Entonces, en el lado derecho tengo la parte verdadera y en este caso izquierdo tengo la parte falsa. A nivel de código, ¿cómo yo voy a hacer esto? If condición, vamos a ver qué pasa acá, if condición, y dentro de lo que es la parte verdadera voy a colocar la instrucción 1 y la parte falsa, como ahora me dice que ejecute la instrucción 2, voy a colocar la palabra else, si se observa. Else, abro llave, cierro llave, instrucción 2. Entonces, cuando yo tengo un flujograma y ya lo quiera codificar, voy a tomar en cuenta esta parte, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo. Espera, vamos a ver acá, que no me aparecen estos muchachos. Aquí está. Vale. Y así vamos a ir nosotros verificando en este caso. Ahora tengo la situación 3. Un if anidado por la parte izquierda, si se fija. Anidado significa que dentro de una condición yo voy a evaluar una segunda, una tercera, una cuarta condición. Entonces, si a nivel de flujograma yo tengo esto, ¿cómo lo voy a representar a nivel de código? Si se fija, tengo el primer rombo, voy a colocar if condición 1,
Luego abro y cierro llaves y coloco instrucción 1 porque significa que se va a ir por la parte derecha y se va a ejecutar la instrucción 1. ¿Qué pasa si no se cumple? Entonces venimos, colocamos else, tengo acá else, pero como en la parte negativa de la condición 1 o en la parte falsa, que sería lo correcto de la condición 1, hay una segunda condición, entonces le colocamos else if. Y dentro de los paréntesis, condición 2. La condición 2 tiene su propia parte verdadera, entonces acá le coloco instrucción 2. Ahora me voy a la parte falsa de la condición 2 y si usted se fija, como yo ya no tengo otra condición, solamente le coloco else y dentro de las llaves coloco la instrucción 3. Entonces, ese sería el caso en donde yo tenga un if anidado y tenga la anidación hacia la parte falsa. Luego viene la situación 4 y la situación 4, si usted observa, tiene anidación a la parte derecha y en la parte falsa. ¿Qué significa anidación? Anidación significa que dentro de una condición hay otra condición o hay n condiciones. A eso hace referencia. Señor, Hola. disculpe que le interrumpa, solo quería saber si esto que está presentando ahorita va a estar en la plataforma del colegio. Sí, sí, ahí lo vamos a colocar. Gracias. Ok. Vale, entonces tenemos la situación 4 y aquí no se ve muy bien, pero aquí tendría que decir condición 1. Voy a hacer un poquitito más grande esto. Aquí está. Esa sería la condición 2 y esa sería la condición 3. Entonces, ¿qué estamos viendo? Como nosotros ya hicimos un flujograma, ahora lo que estamos viendo es tomando el flujograma, ¿cómo lo voy a codificar? Eso es lo que estamos viendo. Entonces viene el primer rombo y en vez de poner el simbolito, en este caso a nivel de código, el simbolito, el rombo o la decisión, usted coloca la palabra if. Ok, entonces coloca if, abre paréntesis y pone la condición 1. Abro las llaves, en este caso, la condición 1, si es verdadera, abro sus respectivas llaves, que sería esto y esto. Y si se fija aquí, yo le he puesto un comentario. Eso se llama comentario. Es como para ir explicando qué es lo que estoy haciendo. Entonces, esta llave de cierre indica el fin de la condición 1. Pero resulta ser que si yo me voy a la parte verdadera de la condición 1, yo tengo otra condición, que en este caso sería la condición 2. Entonces, dentro de esta llave voy a volver, como hay otro rombo, voy a colocar otro if y ahora voy a colocar condición 2. La condición 2 en la parte verdadera tiene la instrucción 1, abro sus respectivas llaves, instrucción 1. En la parte falsa, coloco else, esa es la parte falsa de la condición 2. Entonces, como tiene en su parte falsa otra instrucción, le coloco instrucción 2. Entonces, todo esto se va a ejecutar si la condición 1 es verdadera. Pero, ¿qué pasa si la condición 1 es falsa? Entonces, como la condición 1 es falsa, nos vamos a ir acá y vamos a colocar else. Y resulta ser que en la parte falsa hay otro rombo. Entonces, por eso le colocamos else if. Y dentro de estos paréntesis yo voy a colocar condición 3, que sería esta condición que tengo acá. Y se vuelve a repetir el proceso, porque si usted observa, la condición 3 también tiene su parte verdadera y tiene su parte falsa. La parte verdadera indica que voy a ejecutar la instrucción 3 y la parte falsa indica que voy a ejecutar la instrucción 4. Y así se va a ir sucesivamente a medida hayan más condiciones. Entonces, como nosotros ya llegamos hasta la parte de hacer el flujograma, ahora la otra etapa es codificar ese flujograma. Entonces, esto es como a manera general para que usted comprenda cómo lo vamos a ir haciendo. Ahorita vamos a ir al IDE para comenzar a aplicar todo esto, ¿verdad? Pero antes de pasarme al IDE, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a esto. Si se fijan, comencé con las situaciones más sencillas, ¿verdad? La situación 1, fíjese bien el bloquecito de código, lo único que genero. La situación 2 es cuando tengo parte verdadera, parte falsa, por eso es que coloco este else acá.
La situación 3, cuando tengo la anidación en la parte falsa, por eso coloco else if. Y la situación 4, cuando tengo anidación en las dos, tanto en la derecha como en la izquierda, ¿verdad? Y ahí tenemos eso. Vale, entonces ahora que nosotros tenemos esto, nosotros vamos a trabajar con una clase que se llama Scanner para comenzar a escribir código. Entonces yo me voy a ir al IDE directamente a explicar y luego le queda a usted que se lea este material de apoyo para que usted termine de comprender esta parte. Vale, el IDE de programación que nosotros vamos a utilizar es el NetBeans, ¿verdad? Hay quienes han descargado y tienen una versión más actualizada que sería la 12, no hay ningún problema. Para lo que nosotros estamos viendo, funciona exactamente en la versión 8 o si tiene una versión más atrás, la 7, usted puede trabajarla, ¿verdad? Vale, cuando yo estoy acá en este IDE de programación que es NetBeans, acá en NetBeans todo se le coloca el nombre o los archivos que yo genero acá reciben el nombre de proyectos. Entonces, lo primero que yo voy a comenzar a hacer es crear mi proyecto. Entonces, para crear... Hola. Hay dos personas que tienen levantadas las manos. Ay, perdón. Ok, díganme. Hola. Bueno, yo tenía Rebeca. una sobre lo de los flujogramas que vimos anterior, o sea, ahorita en ese ratito. Ajá. Quería saber cómo se sabe si la condición es verdadera o es falsa para poner el código. Ah, vaya, como aquí yo estoy especificando de manera generalizada para saber si se cumple o no, va a depender del enunciado del ejercicio que yo tenga, porque por ejemplo puede ser que esa condición al momento de ya tenerla en el flujograma sea nota mayor o igual a 6, por ejemplo, esa sea la condición. Y si en mi captura de datos yo puse la nota de 5, ¿cuál sería el resultado de esa condición? ¿Falsa? Falsa, entonces no seguiría por el lado derecho, sino que seguiría por el lado izquierdo a evaluar esta otra condición. Entonces, ahorita yo lo he representado así de manera general para que comprendamos cómo es que se va a ir codificando y ya dependiendo de la naturaleza del ejercicio, ahí es donde nosotros vamos a ir viendo si es verdadero o es falso. Y también tomar en cuenta lo que yo les decía, que no está establecido que siempre el verdadero va a ir a la derecha y el falso va a ir a la izquierda. Si usted quiere intercambiarlo, puede hacerlo, pero lo tiene que indicar al momento de presentar el flujograma, tiene que indicar si para usted a la izquierda va a ser verdadero o la derecha va a ser falso, ¿sí? Sí, y otra pregunta, o sea, digamos, cuando la condición es falsa y tenemos que ir por la derecha, ¿verdad? Por la derecha. Quería saber si el otro lado queda vacío o no se pone o cómo. Vaya, nosotros vamos a codificar todo el flujograma, porque si se fija, vaya, supongamos que ese fuera todo mi flujograma, yo voy a poner todo el código. Y dependiendo de los valores, puede ser que se vaya por la derecha o puede ser que se vaya para la izquierda. Pero el código que yo genere tiene que funcionar tanto para si la condición es verdadera como si la condición es falsa. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Ok, ¿quién más iba a preguntar? Yo era, señor, disculpe, no entendí bien para qué son las dos anidaciones y son para los dos procesos diferentes en caso de que sea verdad o verdadero o falso. En esta situación 4. ¿Sí? En esa situación 4 hay dos anidaciones porque se puede dar el caso digamos, de algún problema en donde usted tenga que evaluar más condiciones si es verdadero o si tenga que evaluar más condiciones si es falso. Por ejemplo, volviendo al caso de la nota, ¿verdad? Yo puedo decir que si la nota es mayor a 7, por ejemplo, esa sería mi condición, que la nota sea mayor a 7. Pero resulta ser que si se cumplió que la nota es mayor a 7, entonces yo quiero evaluar acá si la nota está entre 7 y 8, habría una condición. Luego evaluaría si la nota está entre 8 y 9, otra condición, y de 9 a 10, otra condición, como para poner una clasificación de excelente, muy bueno, re excelente, por ejemplo. Entonces, todo esto de cuántas condiciones tengo que poner en la parte verdadera o en la parte falsa va a depender del ejercicio
y de lo que realmente el ejercicio me esté pidiendo, ¿verdad? Porque puede darse el caso que no necesariamente hay anidaciones en la parte falsa, por ejemplo, pero por eso le decía, va a depender de la naturaleza del ejercicio, ¿sí? Ok, gracias. Vale. Entonces, regresamos acá y les decía, ¿verdad? Yo aquí tengo mi IDE, que en este caso es NetBeans, y lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto. Al crear el proyecto, yo me voy a ir, vamos a hacer lo siguiente acá, a ver si me voy a ir a lo que es la carpetita, por aquí me voy a poner, a esta carpetita amarilla, y en esa carpetita amarilla yo voy a crear el proyecto. Entonces, al darle clic en esta carpetita amarilla, me va a aparecer este menú de opciones, o puede ser que le aparezca un menú diferente, o puede ser que le aparezca seleccionada otra carpeta, cualquiera que sea la situación, usted siempre se tiene que colocar en la primera categoría que dice Java. Dentro de esta categoría nosotros podemos crear todos estos tipos de proyectos, pero como nosotros estamos dando así unos pininitos apenas, vamos a elegir la opción que se llama Java Application. Entonces, mucho ojo. Nuevamente, se van a ir acá a la carpetita amarilla, que sería nuevo proyecto, y si no archivo, nuevo proyecto, y si no con control más N, ¿verdad? Entonces yo voy a seleccionar acá nuevo proyecto, después tengo que seleccionar la categoría, la primera categoría que en este caso dice Java, y la primera opción que vamos a crear una aplicación de Java. Siguiente, y luego me está preguntando qué nombre le voy a poner al proyecto. Le voy a poner Primeros 2021. Después me está preguntando que a dónde quiero guardar el proyecto. Entonces aquí me aparece una dirección que no quiero utilizar. Lo voy a cambiar y por defecto lo voy a dejar acá en el escritorio. Ahí voy a dejar mi proyecto. Y si se fija, le cambié la dirección, lo finalizo y ya me está generando el proyecto. Al momento de ponerle el nombre al proyecto, omite espacios. Por ejemplo, si yo lo hubiese puesto primero espacio 2021, me hubiera generado error. Entonces, hay ciertos símbolos que no los permite, entonces tiene que omitir eso, ¿verdad? Nos vamos a ir al escritorio para que nosotros verifiquemos. Y si se fija, aquí tengo yo la carpeta. Mire, primero 2021. Esta carpeta él me la ha creado por defecto al momento de crear el proyecto y aquí están todos estos archivos que a medida vayamos avanzando vamos a ir comprendiendo la funcionalidad de ellos, ¿verdad? Entonces cuando usted crea el proyecto le genera una carpeta con todos estos archivos. No vaya a pensar que es un solo archivo tal como estamos acostumbrados que creamos un documento o tal vez en algún momento que trabajo con páginas web se generaba un archivo .html, acá no, ¿verdad? Como estamos hablando del proyecto, me genera más archivos. Vale, ahora que yo estoy acá, él me va a generar todo esto, ¿verdad? Pero yo voy a cerrar eso porque vamos a explicar cómo es que funciona este IDE. En esta ventanita que se llama Explorador de Proyectos, me va a mostrar el contenido de mi proyecto. Si alcanzan a ver, mi proyecto se llama Primeros 2021 y tiene una tacita, que es la famosa tacita de los juegos creados en Java, cuando esto comenzaba con su auge, ¿verdad? Y a la par tiene un icono que tiene un signo más, y eso significa que hay más elementos dentro de este proyecto. Entonces, el proyecto, voy a ir expandiendo, va a generar una carpeta que se llama Surpackage y luego está un paquetito que es el cubito amarillo que recibe el nombre de Primero 2021. Vamos a ver si me permite hacer eso acá. Que genera en este caso o que recibe el nombre de, no me permitió. Que recibe el nombre de Primero 2021. Entonces ese sería el paquetito y por defecto trae un archivo que es donde nosotros vamos a comenzar a trabajar. Este archivo recibe, en este caso, tiene la extensión de .java, Primero 2021.java. Entonces, mi proyecto genera un paquete y dentro del paquete es un archivo que ese archivo se le llama clase. Ahorita solamente nos interesa saber que ese archivo se llama clase y hasta ahí nada más, ¿verdad? Entonces, yo quiero comenzar a hacer mi primer ejemplo, quiero comenzar a trabajar en esto. Entonces, me voy a ir en el paquetito, que sería el cubito de color amarillo. Le doy clic derecho, nuevo, y voy a elegir la opción que dice Java Class. Tengo la opción acá, Java Class.
Me voy a ubicar en el paquetito, si alcanzan a verlo, yo lo tengo en lo que está marcado en azulito, clic derecho, nuevo, y acá elijo Java Class. Entonces me está preguntando el nombre de la clase que voy a generar. Entonces le vamos a poner ejemplo 1. Es decir, que mi proyecto va a estar formado por clases y para efectos de lo que estamos trabajando, ¿qué es una clase? Una clase sería el archivito que va a contener el código asociado a un ejemplo, a un problema que estemos resolviendo, ¿sí? Entonces le voy a dejar acá mi primer ejemplo, ejemplo 1. Le doy Finish y si usted observa, automáticamente me está generando este código, ¿verdad? Por defecto me genera eso acá. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero creamos el proyecto. Dentro del proyecto, si se fija, como yo ya fui expandiendo el árbol de contenido de este proyecto, ya el simbolito que está acá está en signo menos, ¿ves? Aquí lo voy reduciendo, lo voy como encerrando, pero si yo quiero ver el contenido del proyecto, voy a cerrar este. Dice que si quiero guardar, voy a guardar, le voy a dar acá en más, y ya llegué al paquete. Y yo les decía, por defecto, aquí viene esta clase que se llama primero 2021.java, la vamos a dejar ahí y ahora yo ya agregué mi primera clase. ¿Qué es una clase? Es el que me va a contener el código que yo voy a ejecutar. Y Java por defecto, estas clases le pone como extensión .java. Probablemente se ha utilizado otros programas para realizar diferentes actividades y cada programa en sí le va poniendo su propia extensión. Entonces venimos acá, como yo ya creé mi primer archivito, lo abro y me muestra esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero que nosotros vamos a hacer, fíjense bien, como esta es la clase con la que yo voy a trabajar, esta va a ser mi área de trabajo, vamos a ir colocando comentarios. Los comentarios en un programa sirven para ir explicando lo que yo voy haciendo, pero si yo ejecuto ese programa, ese comentario no se va a ejecutar. Entonces yo le voy a poner acá el primer comentario, pleca, pleca, fin clase. Es decir, que esta es la frontera de la clase que yo voy a utilizar. Dentro de estas dos llaves, yo tengo que escribir todo el código con el cual yo voy a trabajar. Entonces, ese sería el comentario de una línea. Si yo quiero poner un comentario que sea un párrafo completo, entonces viene usted, coloca pleca asterisco, pleca asterisco. Y ese es el párrafo para poner como comentario un párrafo completo. Vale, entonces como nosotros necesitamos utilizar la clase Scanner, vamos a comprender para qué sirve la clase Scanner. La clase Scanner a nosotros nos va a servir para que capturemos datos, para que mostremos o imprimamos datos en pantalla. Para los que ya han tenido experiencia trabajando con alguna herramienta, por ejemplo, algunos me decían que ya habían trabajado con PCInt, usted trabajaba, ponía instrucciones para capturar datos y ponía instrucciones para imprimir esos datos. Entonces lo mismo vamos a hacer acá, solo que la clase se llama Scanner, ¿verdad? La clase Scanner trae una serie de funciones que le van a permitir la captura de datos. Entonces, para la clase del viernes sería bueno que hayan leído eso para que terminemos de comprender, porque probablemente tal vez ahora con este primer ejemplo no se comprenda del todo, pero ya el viernes volvemos a hacer otro ejemplo, más lo que usted leyó, pues ya le queda bien. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá? Cuando yo ya creé mi clase, lo primero, y se lo voy a poner acá como comentario, el primer paso va a ser llamar el método main. Ahorita le explico qué hace eso. Fíjense bien, el método main lo que hace es que hablando ya de informática, hablando de programación, es el procedimiento principal en donde se van a ejecutar todas las instrucciones que yo creé para un problema en concreto. Entonces, para que nosotros llamemos el método main, vamos a utilizar una palabra abreviada y lo vamos a poner así, PSVM. Esa va a ser la palabra abreviada que nosotros vamos a utilizar para llamar el método main. Usted escribe esto, si yo le doy espacio, no me va a funcionar. Entonces, le pongo PSVM
y presiono la tecla Tab. En su máquina tiene que buscar la tecla Tab, por lo general está arriba de el bloc mayús, ¿verdad? O de la tecla para la mayúscula. Presiono la tecla Tab y si se fija, automáticamente me apareció esta instrucción. No sé si los que están poniendo atención lograron ver eso o no lo lograron ver. Ajá. Sí, señor. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a colocar PSVM. Entonces aquí pongo Tab. ¿Y qué he hecho ahorita? He llamado el método main. Entonces esta llave significa que ese sería el fin del main. Mire, y en Señor. otras palabras, hola. Y la llave se pone automáticamente o usted la tiene que poner. Excelente pregunta. Para los que vieron, ¿qué pasa? ¿Se pone automáticamente o yo la tengo que colocar? Yo vi como Automáticamente. que automáticamente, ajá, la tiró así. Excelente. Automáticamente le va colocando las llavecitas, ¿verdad? Entonces, dentro del main, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer exactamente los mismos pasos que hacíamos en el flujograma. Dentro del main, el paso 1, le vamos a poner acá, sería declarar variables. ¿Qué más voy a hacer acá? El paso 2 sería captura de datos. ¿Qué más vamos a hacer acá? Dentro del main, mucho ojo, validar. ¿Qué más vamos a hacer acá? Procesos. Ahí se me fue esto. Y el paso 5 sería imprimir. Eso es lo que vamos a hacer dentro del main, ¿sí? Entonces, imprimir. Vamos a declarar variables, vamos a capturar datos, vamos a validar procesos e imprimir. Si se fijan, esos mismos pasos son los que nosotros hemos aplicado en mi algoritmo esquematizado. No hemos declarado variables, pero sí hemos identificado variables de entrada y hemos identificado variables de salida. Entonces, esos son los pasos del algoritmo, pero previo a eso vamos a declarar, vamos a poner el paso 0, que sería crear un objeto. Entonces, ¿qué significa esto? La clase Scanner me va a permitir a mí, o yo la voy a utilizar, básicamente la voy a utilizar, se lo voy a poner acá como, bueno, aquí lo tenemos en la guía. La clase Scanner me permite hacer lo siguiente. ¿Alguien que me ayude a leer estos primeros 3 elementos, por favor? ¿De qué es lo que hace la clase Scanner? Yo, señor, puedo. Ok, gracias. 1. Permite crear programas. Se ejecutarán en modo texto, es decir, no existen iconos. 2. Es una clase que se encuentra dentro del paquete Java Util. 3. Para utilizar esa clase tenemos que crear primero un objeto para poder invocar o acceder a los métodos que conforman esta clase. 4. Para crear el objeto debemos utilizar el siguiente formato. Ok, gracias. Fíjese bien, este objeto va a servir para invocar, para llamar o acceder a los métodos que conforman esta clase. En palabras más sencillitas, jóvenes, este objeto va a servir como un hipervínculo. Acá en Java, específicamente con el IDE que estamos trabajando, que se llama NetBeans, ya hay clases que ya están programadas. Nosotros solamente las vamos a utilizar para crear nuestros pequeños programitas que vamos a hacer. Entonces, la clase que ya está creada en este caso se llama Scanner y me va a servir para poder hacer la captura de datos. Cuando hablo de captura de datos, significa pedirle al usuario que me ingrese el dato y en ese caso operarlo y después mostrar la salida. Hay métodos, por aquí le dice que la clase Scanner tiene métodos, es decir, ya tiene funciones hechas que nosotros las podemos utilizar. Mire, no entiendo eso de funciones. Vale. Tal vez en algún momento usted ha utilizado Excel y ha utilizado la función promedio, la función suma. Ya está programada la función suma, ya está programada la función promedio. Usted solo la utiliza, selecciona el rango de celdas y le da la suma o el promedio. Entonces lo mismo acá. En la clase Scanner yo tengo ya métodos o funciones programadas y yo solamente la voy a utilizar. Si yo quiero capturar un número entero, yo tengo una función programada. Si yo quiero capturar un número decimal, hay una función programada también, ¿verdad?
Entonces, eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, es crear el objeto. ¿Cómo estamos con el tiempo? Si alguien me avisa. Es la 1:46, señor. Ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Vale. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá, yo me voy a quedar hasta acá, ¿verdad? Porque tengo que respetar el tiempo. Entonces, nos quedamos con esto, que hemos creado el proyecto. En el proyecto creamos la clase. En la clase llamamos el main. ¿Con qué palabra abreviada llamamos el main? Si alguien me dice. PCB, creo. PCB. Ok, gracias. ¿Alguien más? PSBM. SBM. Sí, ¿verdad? ¿Y qué más? Tab. Y Tablador. tab, ¿verdad? Ok. Entonces, ya dentro del main, eso van a ser los pasos que nosotros vamos a aplicar. ¿Será que es muy difícil memorizarse estos 6 pasitos? ¿Será que es muy difícil para ustedes memorizarse esos 6 pasitos? Crear No, el objeto. Ajá. ¿Cuál sería el siguiente? Declarar variables. Ajá. Siguiente. Captura de datos. Ok. Siguiente. Validar. Y procesos e imprimir. Todo eso lo vamos a hacer dentro del main, ¿verdad? Que lastimosamente ya no nos dio más tiempo la clase. Para ello, para que el día viernes no vaya a ser que a saber qué está hablando, la guía esta de clases está ya en lo que es el curso de la plataforma, para que usted se la descargue y solo lea todo lo que está acá y yo lo voy a explicar. Y para los que les gusta si quieran ir avanzando, puede irse ya codificando flujograma, y pues eso es lo que vamos a trabajar el día viernes, ¿verdad? No sé si Señor. tienen alguna duda, díganme. Yo busqué la presentación esta que estamos viendo ahorita y no me sale. No le aparece. Voy a revisar el enlace entonces, pero ahorita nomás termine el verifico para que ustedes puedan avanzar en eso. Oiga. Bueno, gracias. Vaya, ¿alguna pregunta más? ¿Todo claro como la horchata? ¿Todo Señor, claro la como horchata no es clara. Ah, entonces, ¿qué respuesta me van a dar? Si yo les digo todo claro como la horchata. Todo claro como el agua. Todo claro como el agua. Y la Mejor como respuesta más horchata directa. Horchata batida. Y la respuesta más directa, ¿cuál sería? Ajá. ¿Cuál sería la respuesta más directa? Si yo les digo todo claro como la horchata. No. Ujú. En ¿Alguien? polvo, no sé. En polvo. Es un no. No es un no. No, ¿verdad? No, ajá. Ay. Ok, vaya, entonces chicos nos quedamos hasta ahí y nos vemos el viernes entonces, cuídense.